Hola jóvenes del Colegio Emprender de Temuco, hoy veremos un pequeño video sobre la función potencia. Debido a que en este nivel ustedes ya saben lo que es una función, pasaremos directamente a la definición de la función potencia. Entonces, ¿qué es la función potencia? La función potencia es de la forma que se escribe f de x es igual a por x elevado a n, donde a pertenece a todos los reales y el a tiene que ser distinto de 0, o sea el a puede tomar cualquier valor real que no sea el 0. Y n, que vendría siendo el exponente, puede tomar valores enteros, pero no puede ser 0, porque si el exponente es 0 no tendríamos una función. Al igual que en el término a, si esta fuera 0, tampoco tendríamos una función. Y esas son nuestras únicas restricciones en la función potencia. Veamos ejemplos. Por ejemplo, tenemos estas tres funciones. Primero, f de x es igual a menos 3 por x elevado a 6. Esta será una función potencia. Claramente cumple la condición de la forma de una función potencia. Y si vemos sus términos, a es igual a menos 3, n es igual a 6. La segunda, tenemos f de x es igual a 1/3 por x elevado a 7. ¿Cumplirá la función de función potencia? Claramente que sí. En este caso tendríamos que a es igual a menos 1/3 y el valor de n es igual a 7, que vendría siendo el exponente. Pero en el caso de la última, tenemos f de x es igual a 5 elevado a x. Este caso no es una función potencia porque no es de la forma a x elevado a n. Es muy parecida, pero si se fijan, nuestra variable, que vendría siendo la x, está en el exponente de la función. Y esto ustedes ya lo vieron en años anteriores y vendría siendo una función exponencial y no una función potencia. Pero ¿qué forma tendrá este tipo de función en su gráfica? Veamos este caso. Esto va a depender de los términos de la función. En el caso de que n sea par positivo, o sea el exponente, vamos a tener dos formas de esta función. Como pueden ver, forma parabólica. En el primer caso tenemos que cuando a es mayor a 0 va a ser una parábola hacia arriba, y cuando el término a sea menor a 0, como pueden ver, va a ser una parábola hacia abajo, al revés de la primera. Entonces, ¿qué podemos concluir? En el caso de n par positivo, como pudimos ver en sus gráficas anteriores, podemos concluir que el dominio de la función siempre van a ser los reales, independientemente del valor que tome a. Y para el caso de a mayor a 0, teníamos que el recorrido está en los reales positivos, incluyendo al 0. Recordad que el recorrido tiene que ver directamente con el eje y el dominio con el eje x. Esto ya es contenido pasado, chicos. Y la gráfica se encuentra en el primer y segundo cuadrante. Y la gráfica es cóncava hacia arriba. Como ustedes pueden ver, tenía forma parabólica, entonces la parábola está hacia arriba. Está ubicada en el primer y segundo cuadrante. En el caso de que a sea menor a 0, teníamos que el recorrido estaba en los reales negativos, incluido el 0. La gráfica se encuentra en el tercer y cuarto cuadrante, hacia abajo, y la gráfica es cóncava hacia abajo, al revés de la primera. Ahí tenemos un ejemplo de cómo es este tipo de función cuando la es menor a 0 y cuando la es mayor a 0. Ahora, el caso de que el término n, el exponente, sea impar positivo. El anterior era par positivo, ahora es impar positivo. Tenemos que la gráfica va a ser de esta forma, como pueden ver. Así va a ser la forma de la gráfica cuando el término a sea mayor a 0 y el exponente n sea impar positivo. Y en la segunda gráfica podemos ver cuando el término a sea menor a 0 y el término n sea impar positivo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de su gráfica cuando n sea impar positivo? Es que el dominio de la función siempre va a ser r, entonces ya tenemos que independientemente sea el valor de n sea impar o sea positivo, el dominio de la función potencia siempre van a ser los reales. Y en el recorrido, en este caso de n impar positivo, como vimos en la gráfica anterior, pudimos ver que el recorrido son los reales. Entonces, cuando tengamos el caso de n impar positivo, ya sabemos que el dominio siempre van a ser los reales y el recorrido igual, van a ser todos los reales. Entonces, cuando nuestro término a sea mayor a 0, como vimos en la gráfica anterior, tenemos que la gráfica se encuentra en el primer y tercer cuadrante.
Y la gráfica siempre va a ser creciente en estos casos, en el caso de que A sea mayor a 0. Ahí tenemos un ejemplo de la gráfica. Como pueden ver, se encuentra en el primer y tercer cuadrante. En el caso de que sea A menor a 0, tenemos que la gráfica se encuentra en el segundo y cuarto cuadrante y que la gráfica es decreciente. Veamos algunos ejemplos para poder identificar qué forma va a tener su gráfica. Veamos el primero. F de x es igual a 2x cuadrado. Como les dije anteriormente, ya sabemos que en cualquier caso la función potencia siempre su dominio van a ser los reales. Entonces sabemos que el dominio van a ser los números reales. Y lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el exponente de la función. En este caso, el n es 2, el exponente. ¿Y qué pasa? ¿Qué característica tiene el 2? Que es un número par y positivo. Y como vimos anteriormente, cuando el número n es par positivo, tenemos una pequeña premisa de que la gráfica va a tener forma parabólica. Entonces, como es positivo, vimos que el recorrido va a ser todos los reales positivos, incluyendo el 0. ¿Ya? Entonces, y como el A es mayor a 0, entonces la es cóncava hacia arriba y está ubicada en el primer y segundo cuadrante. Si escribimos esta función en GeoGebra, nos queda de esta forma. En el segundo ejemplo tenemos g de x es igual a menos 0,5 por x elevado a 3. Como vimos anteriormente, les repito, que el dominio van a ser todos los reales. Eso va a ser siempre en cualquier función. Tenemos que el exponente es 3 y ese número es impar y a la vez positivo. ¿Y qué pasa en este caso? El recorrido de la función, independientemente sea el valor de a, va a ser todos los reales. Y como el a es menor a 0, es menos 0,5, la función es decreciente, está ubicada en el segundo y cuarto cuadrante. Y acuérdense, como el n es impar, la función no va a tener forma parabólica, y si lo llevamos a GeoGebra o en cualquier otro software para poder graficar función, veremos que la función es de esta forma. Bueno, jóvenes, y aquí les dejo un cuadro resumen de cómo son sus gráficas dependiendo del valor de n y el valor de a. Eso sería todo, jóvenes del Colegio de Emprender. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y si van a salir, ocupen mascarilla, que no se les olvide. Que estén muy bien, saludos.